A ver, yo creo que las cosas más importantes que me gustaría que salieran de este podcast es, quiero montar mi negocio, ¿qué hago? Los hispanos llegamos con un círculo muy diferente al que necesitamos para progresar. Por ejemplo, el Centro de Desarrollo de Negocios te ofrece asesoría gratis. Y no tratar de ser el más barato del mercado, porque generalmente eso no te va a funcionar cuando trates de crecer y eso te va a limitar. Y yo le digo, ¿y dónde está tu seguro de riesgos profesionales? No tengo. Llevo 2 años corriendo así. Todos tienen el sueño de crecer y coger contratos gubernamentales y no es algo que sea difícil, han podido obtener créditos con su ITIN. Una de las cosas cuando yo me mudé aquí a Alabama es que yo nunca me imaginé que iba a utilizar mi español y solamente entendiendo el sistema podemos crecer y incrementar nuestros chances de ser exitosos. Oye, ¿y cuáles son los negocios que más están emprendiendo los hispanos? La academia te abre un círculo de personas que están dispuestas a apoyarte, que están dispuestos a enseñarte y a conectarte. Y existe el mito de que, no tienes seguro social, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Por favor, explícanos. Tú, para crear una compañía, ¿ocupas seguro social? Julio Villaseñor, como siempre usted sabe, él sigue al presidente. Julio, buen día. Mi compañero Julio Villaseñor nos tiene información importante. Oye, pues te agradezco mucho. Vamos a estar César Villaseñor allá en la Unión Americana. Bueno. ¿Qué tal? Soy Julio César Villaseñor y me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Y como ya vieron en la descripción de este video, pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial, así que si estás interesado en emprender un negocio, no sabes cómo, no sabes qué hacer, por dónde empezar, o simplemente necesitas ayuda y no sabes a quién acudir, no te pierdas este programa porque este programa es para ti. Comenzamos. Pues bienvenidos a Julio Villaseñor News. El día de hoy tenemos, pues yo iba a decir nuestra primera invitada, pero normalmente en este caso sería la madrina, porque es nuestro primer programa que tengo invitados, entonces serías la madrina. Ella es Juliana Bolívar, ella es directora del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de la Universidad de Troy, es ganadora del concurso de Mujeres Destacadas 2024 de WBHN de televisión, y en 2023 fue honrada con la estrella estatal de la red nacional CBC y seleccionada como una de las 40 menores de 40 de Estados Unidos por su impactante trabajo en la región. Hemos estado trabajando bastante. Y Juliana, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti. Cuéntanos, ¿en qué labor están desarrollando acá en la Universidad de Troy con todo esto de las empresas? Y tengo un dato aquí interesante, fíjate. Un nuevo análisis de estadísticas laborales y generales de datos del censo realizado por el economista y profesor de UCLA, Robert Foley, reveló que los inmigrantes latinos crearon más empresas a un ritmo más del doble que los nativos en este país. Esto solo en 2020. Nosotros tenemos esa llama emprendedora, esa parte de nuestra personalidad que siempre queremos hacer algo, vender, aprovechar nuestro talento, y definitivamente en el 2023 creo que hemos empezado a tomar mucha ventaja de eso. Y definitivamente cuando un cliente va a mi oficina, especialmente en nuestros emprendedores hispanos, están listos para tomar acción. En mi opinión, ¿de qué manera has empezado? Porque tú no solo estás haciendo tu labor en la academia y haciendo, digamos, un trabajo que normalmente lo desarrollaría, sino que lo pones un poco emprendiendo en ese sentido de que estás haciendo cursos y talleres en español, que eso es algo muy complicado en este país, igual que la capacitación es una de las cosas que más sufre el inmigrante aquí en Estados Unidos. Y en tu caso, no sé si ha sido en ¿Cómo surge esta parte
de empezar a apoyar a los latinos, porque yo sé que va a hacer estas puertas para motivarlos y que puedan existir. Una de las cosas cuando yo me mudé aquí a Alabama es que yo nunca me imaginé que iba a utilizar mi español bajo ningún concepto. Yo miré las estadísticas y dije, wow, el 4.7% de la población habla español. ¿Qué chances de que yo en Wiregrass me voy a encontrar pues una población hispana? Pero definitivamente un día conecté con una persona que es bastante, un líder o una líder bastante importante acá en la comunidad hispana, y eso abrió un montón de puertas en las que me convertí como en un recurso para los hispanos. Y empecé a conocer muchas personas que preferían español para recibir servicios y dije, pues está la necesidad. De ahí empecé a desarrollar diferentes temas, diferentes aspectos de lo que es el emprendimiento en el que, bueno, en el que las personas pueden seguir aprendiendo, pueden seguir formándose como contabilidad, mercadeo, y en realidad pues el conocimiento está, hemos empezado a crear ese tipo de espacios para los hispanos. Sin embargo, a veces como, digamos, uno de los retos es atraer a esa población a los eventos educativos y que caigamos en cuenta de que tenemos que capacitarnos en impuestos, en mercadeo, en cómo crecer nuestros negocios, en formar crédito, porque al fin y al cabo es un sistema que funciona muy diferente a nuestro país y solamente entendiendo el sistema podemos crecer e incrementar nuestras chances de ser exitosos. Bueno, pues tenemos ahí unas pequeñas fallas de sonido. Vamos a continuar esta plática. Pensamos en volver a grabar, pero dijimos, no, que quede bien fluido porque si no ya se va a ver falso. ¿Tú crees? Sí, ya después si no se va a ver falso. Oye, Juliana, entonces cuéntame, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia ahorita trabajando con Latino? Yo creo que una de las cosas que recientemente me pasó fue que cuando me dieron el premio ahorita de Remarkable Woman en el Wiregrass, varias personas que son mis clientes y tienen hijas me felicitaron. Y pues sí, es chévere que te feliciten, pero más allá de eso me decían como que, mire, yo le muestro su historia a mis hijas para que ellas vean que también si estudian o que si le meten esfuerzo a lo que están haciendo, pueden también llegar a ser líderes, pueden progresar, pueden acceder a educación y pues saber que uno tiene la responsabilidad como de inspirar a esas niñas es una cosa bastante... ¿Te imaginabas en algún momento ser inspiración para nuevas generaciones? Pues de esas cosas que yo siempre he sido muy enfocada en hacer las cosas bien, entonces yo nunca veo como si los demás me están mirando o si yo solamente me enfoco en hacer las cosas bien y los premios y los reconocimientos han llegado como por sí solos. ¿Cuál fue tu primer premio así? Porque siempre el primer premio es como muy especial, ¿no? Es como, oh, wow. ¿Cuál fue tu primer premio? Yo ni siquiera te pregunté currículum ni nada, fue como información que ahora sí dice, voy a investigar. Desde muy joven en la universidad, pues me esforcé muchísimo y mis primeros premios fueron académicos. Desde el high school, como te contaba, yo me gradué en Colombia de La Salle y me gané el Andrés Bello, que era pues, como un reconocimiento por las pruebas nacionales de conocimiento académico. Entonces mis primeros premios fueron siempre académicos, porque yo soy bastante aplicada. Eras matadita, como decir. Sí, bastante aplicada, y ahorita que me gradué del Master's en Public Administration, recientemente también me dieron los honores, me dieron dos sociedades de honor, me gradué con honores, entonces siempre me he enfocado mucho en hacer las cosas bien, pero cuando ya empecé a recibir premios por el impacto que tú haces en tu comunidad, ya es diferente, te das cuenta que no es solamente mi familia mirándome, porque mis 2 hijos, estos son los que yo digo, tengo que inspirarlos a que se hacen las cosas bien, pero ya me empiezo a dar cuenta que hay otra gente fuera de tu familia, de tu círculo mirándote, y eso es bastante impresionante. ¿Cómo te involucras? O sea, ¿en qué momento dices, voy a empezar a hacer negocios? O ¿cómo te involucras con esta carrera? Mis papás son mi inspiración. Mi mamá y mis papás crearon su empresa de limpieza como su tercer o cuarto trabajo. Mis papás trabajaron mucho toda la vida y cuando comenzaron
ya a formalizar su compañía cuando la crisis del 2008. Mis papás, ahí mi mamá ya venía pues haciéndolo como part-time, como lo que llamamos un side hustle, como comienzan todos los negocios, tratando como un ingreso extra. Pero ya en el 2008, cuando mi mamá perdió uno de sus trabajos, empezó a formalizar. Después empezó la crisis más profunda y perdió otro de sus trabajos y mis papás trabajaban muchísimo. Entonces empezamos a aprender a lo que era formar una empresa. Entonces mi mamá fue donde un notario local que le hizo el IAIN. Y en la medida que mis papás comenzaron a crecer, también llega el dolor de crecer. Es doloroso, es complicado, ya necesito un abogado, ya necesito un contador. Y yo estaba ahí traduciendo para mis papás. Mi mamá pues habla inglés, mi papá también, pero tú sabes que cuando uno está haciendo todas estas cosas legales, uno es como que, ¿será que estoy firmando mi vida o...? No, y es bien complicado porque hay cosas que cuando tú las traduces al español, pues tiene 2, 3 traducciones. Y en tu caso, por ejemplo, que aunque el idioma sea español, Ujú. pues tiene otro Mexicano, colombiano, puertorriqueño, sí. exactamente distinto, y entonces de repente dices, oh, esto que me dije yo pensaba que era, Exacto. ¿no? Entonces yo trato de educarme también por eso, aparte de cuando fui a la universidad en lo que nosotros, o aquí se llama el bachillerato, Ajá. el pregrado, High yo, school para los que estudiamos aquí. yo hice la concentración en español y en literatura española porque, exacto, creía que, o sea, ¿cuál es el término correcto para todas estas cosas? Tratando de que cuando hablara con personas de todas las nacionalidades y les explicara sobre negocios, pues yo ya sabía hablar español, pero yo quería encontrar como los métodos para que tuviéramos acceso a la información todos en nuestra propia manera de expresar. ¿Dónde empiezas haciendo ya la labor? Digamos, ya no en tu casa, ya cuando empiezas, das, digamos, el salto y te involucras, no sé, en la academia o a lo mejor asesorando al vecino. Exacto. Pues yo comencé, como te decía, empecé con mis papás, wow, muy joven. O sea, no había ni terminado el high school. Empecé a traducir los contratos, a llevar la contabilidad, cuando eso era como el primer intento de payroll que tuvimos de nómina, llevando las cuentas de... Los que sabemos un poquito. llevando o las cuentas de lo que le tenía que pagar a las personas y tratando, o sea, yo tenía la visión de que mis papás podían crecer muchísimo y mi mamá también queriendo construir para nosotros. Y ya de ahí empecé a aprender mucho del contador, incluso hice como de alguna manera un internship o práctica con uno de los abogados de mi mamá, empecé a aprender muchísimo al lado de ellos y son personas que aportaron mucho a mi crecimiento. La academia obviamente también, pero te puedo decir, yo aprendí más practicando Sí. que en la academia. Ya en la academia formalicé. Y además, y perdona que te interrumpa, pero además comenzaste como muchos jóvenes hispanos empiezan aquí en los Estados Unidos, y cuando me refiero a hispanos me refiero precisamente pues a hijos, Ujú. ¿no? La primera generación nacida aquí en los Estados Unidos o que están creando aquí en Estados Unidos, o que se involucren en el negocio familiar, ¿no? Y que tienes que hacer desde la contabilidad porque sabes que tú le vas a entender perfecto Al idioma, contador. ¿no? Sí, es que hay una cosa. Yo pienso que aprendí muchísimo en la práctica y tengo muchas personas que tienen hijos que son nacidos acá o educados acá y dicen, pero es que mi hijo piensa que se aprende más en la práctica que en la academia. Y pues uno aprende muchísimo en la práctica. De ahí es que yo he aprendido transicionar empresas, como yo le digo a la mayoría de las personas, mis papás empezaron desde lo más pequeño y pasamos por muchos errores y de esos errores he aprendido muchísimo Y cuesta. y cuestan muchísimo, pero la academia te abre un círculo de personas que están dispuestas a apoyarte, que están dispuestos a enseñarte y a conectarte, porque esa es una realidad. Los hispanos llegamos con un círculo muy diferente al que necesitamos para progresar, porque vamos a decir una empresa de limpieza, pues tú no le vendes limpieza a la comadre, ella también sabe cómo limpiar, ella también, ¿verdad? Sí.
Entonces tú tienes que abrirte a otro círculo de personas, a crear un círculo de personas que tiene el dinero para pagar para tus servicios, que necesita tus servicios y abrirte un mercado. Y pues normalmente nos quedamos en ese círculo de gente que habla español, que es mi amigo, no nos unimos a la Cámara de Comercio. Y cuando yo empecé en la universidad, es ese círculo que me empezó a hacer más consciente de que yo tenía que expandir mi círculo, expandir el de mis papás para poder llegar a otros mercados. Y pues mi mamá, gracias a Dios, tenía esa mentalidad desde un principio y ella también obviamente se abrió su camino, no puedo tomar el crédito yo por ella, pero sí nos enseñó que habían otros componentes que la educación nos da que nos hacen más probables a poder triunfar y crecer más. Oye, ¿y te pasó que, como a muchos hispanos cuando comienzan sus negocios, saben hacer el trabajo, aprendieron a hacerlo, saben cómo desarrollarlo, pero no saben cobrarlo? Así, claro. Porque estás acostumbrado a recibir un sueldo y entonces cuando empiezas un negocio dices, bueno, pues empiezo cobrando esto. Y ese es el problema, eso es lo que lleva a que, por ejemplo, especialmente en los servicios, ese es un tema que por años pues estuvo sobre la mesa en la empresa de mis papás, y es que tú empiezas y cobras porque pues es mi tiempo, y yo en la factoría me ganaba a X la hora y le sumo la gasolina y ya. Pero te empieza a ir súper bien y ya tienes que contratar ayuda y ya traes a otra persona y ya tienes 5 personas ayudándote y ya tienes 2 carros y ya necesitas seguro. Entonces ya todo eso es como el costo operacional empieza a subir y tú te das cuenta que ya no puedes cobrar la gasolina más la hora que te ganabas en la factoría. Ya tienes que seguros, tienes payroll, tienes workers' compensation. Crecer cuesta, entonces ya la mano de obra no vale lo mismo y se hace un poco complicado, entonces acostumbramos mal al cliente y ya luego decimos, ¿y si no me pagan? Entonces, sí, entonces empieza el miedo ¿y qué pasa si ya soy muy caro? Y entonces ya es cuando muchas personas se ven obligados a pagar debajo de la mesa y cosas que nos meten en realidad en circunstancias muy apretadas. ¿Cuál sería el consejo para esos emprendedores o personas que están comenzando reciente un negocio y que no saben precisamente esa parte donde ellos pudieran establecer, digamos, los precios del mercado, por así decirlo? Una cosa es que uno debe informar, hay muchas plantillas que te ayudan a poner, el costo de la gasolina, qué pasa si tengo que comprar seguro, qué pasa si tengo que pagar empleados. Hoy en día hay mucha tecnología, muchas páginas que te ayudan a hacer esos cálculos, pero encontrar asesoría. O sea, mira que, por ejemplo, el Centro de Desarrollo de Negocios te ofrece asesoría gratis. Gratis. Entonces, es importante encontrar asesoría, un mentor, informarte y no tratar de ser el más barato del mercado, porque generalmente eso no te va a funcionar cuando trates de crecer y eso te va a limitar. Fíjate que esa es otra de las circunstancias que yo diría para los que vivimos de México hasta Brasil, ¿no? Que estamos acostumbrados siempre a buscar, a competir con el precio. Y a diferencia de este país, no compite con el precio, compite más con calidad. Con el valor. Con el valor que estás dándole tú a tu trabajo. Es algo cultural, yo creo. ¿Cultural? Es algo cultural que tratamos de llegar al mercado ganando la confianza, tratando de ser el más económico o el de menor precio. Pero lo que pasa es que, como te decía, eso nos limita, porque entonces cuando tú ya quieres crecer, tener un mejor vehículo, una bien para todos tus empleados, no te da la ganancia. Entonces, mal acostumbraste a tu cliente y para crecer vas a tener que dejar todos esos clientes que al principio ya no te quieren pagar porque les diste tu mejor precio y comenzar de nuevo, y eso es doloroso. Pero Comenzar cero otra vez. es doloroso y por ahí hemos pasado todos, pero es algo que uno hace cuando quiere crecer. Ya empieza con un mejor cálculo de sus números, entendiendo su negocio, pero entendiendo también qué es el valor. Por ejemplo, en el caso, como te decía, de mis papás, que es como el ejemplo más cercano que siempre he tenido, es haciendo consciente al cliente, pues mira, yo mantengo tu privacidad, la gente sabe la calidad que nosotros limpiamos, mis papás siempre se están capacitando porque muchos de estos lugares tienen materiales, piedras, pisos que son bastante costosos, la seguridad, la confiabilidad, todas esas cosas
que hacen que pues yo no le estoy abriendo la puerta de mi casa, de mi oficina a cualquier persona. Es alguien en el que puedo confiar, es alguien que está disponible y pues así mismo hemos ido creciendo, mostrando el valor, más no tratando de ser el más económico, Y, porque eso no funcionó. y eso lo estableces, por ejemplo, ahí en la Universidad de Troy. O sea, ¿es con lo que empiezas o cómo empiezan ustedes? Nosotros generalmente empezamos la charla en, quiero montar mi negocio, ¿qué hago? Comenzamos entendiendo las estructuras legales, porque eso es algo que muchas veces la gente va como donde un notario, como te decía, o una persona que hace taxes o así, y le sí, yo te formo la compañía. Y pues sí, en general te la pueden formar, te cobran o no sé, pero tú no estás entendiendo que estás formando. Y yo siempre trato de comenzar por lo más simple, ¿ok? Tienes el propietario único, puedes pasar a tener tu LLC, esto es una corporación S, esto es una corporación C, que tú entiendas. Y después, ok, ¿cuál te parece que funciona mejor para tus circunstancias? Cuando la persona decide, le digo, estos son los pasos, este es el costo y estas son las obligaciones que estás adquiriendo. Pero más que registrarle empresas a personas es hacerlos conscientes de cómo funciona, para que el día que sus circunstancias cambien puedan progresar y mejorar y que sean conscientes de tomar las decisiones. Mi mamá me decía en estos últimos taxes, me siento feliz porque al principio yo iba donde un contador y le decía, hágame los impuestos. Y hoy en día me siento, hago la cita y le digo, explícame qué es esto, para el otro año qué tengo que hacer, porque esto, ya hay una conversación y ella se siente más empoderada como a hacer sus preguntas y entiende, no como ir a ojos ciegos, simplemente pago y si un día me multan no tengo ni idea, no tengo ni idea. En México decimos, hay una frase muy popular, decimos que arrancamos como el Borras. El Borras era un personaje de la televisión, ¿no? Seguramente lo has escuchado entre hispanos, ¿no? Y que empezamos y no sabemos ni por dónde. Y cuando llegan las multas, cuando llegan todo lo demás, ahí es cuando empiezas ahora sí a quererte empapar y en querer a ver cómo solucionar eso. Costoso. Y aquí en Estados Unidos, pues hay muchas empresas que pueden crecer muchísimo, pero también hay empresas que los impuestos se los llevan con las multas y puedes ir a la cárcel. Y uno se confía, he visto muchos casos, personas por ejemplo, en Pensilvania, el no ofrecerle workers' compensation o lo que se llama seguro de riesgo profesional a los empleados, te da una semana de cárcel por cada día que no le proveeste seguro a tus trabajadores de nómina. Y vi muchas personas que me decían, tengo un contador y él es el que me corre la nómina. Y yo le digo, ¿y dónde está tu seguro de riesgos profesionales? No tengo. Llevo 2 años corriendo así. Y yo decía, ay, Dios mío, Es como manejar un auto y no tener seguro. Ir a ciegas, porque la persona no sabía que estaba incurriendo en un delito. Entonces muchas veces van y se sientan como donde un notario, mira, hazme esto, y el notario que te va a decir, pues yo te corro la nómina, pero tú nunca me dijiste que no tenías aseguranza. Entonces, todo el mundo siempre va a buscar lavarse las manos y a la final es el dueño de negocio quien se queda con la responsabilidad. Entonces yo le digo, aprenda, asista a los talleres, empápese de la información, infórmese y entienda todo, entienda el sistema, porque no es difícil, es cuestión de saber que es diferente al país de nosotros. Oye, ¿y cuáles son los negocios que más están emprendiendo los hispanos? ¿O que te ha tocado a ti en tu área? El sector de comida es, como siempre, pues como el más predominante. Los servicios como el landscaping o jardinería, construcción. Me gustaría muchísimo hacer más educación para los pequeños contratistas, para que en realidad todos tienen el sueño de crecer y coger contratos gubernamentales. Y no es algo que sea difícil, es cuestión de tener la información, pero a veces no sacamos el tiempo para sentarnos y entender qué necesito para que podamos también ser parte de esos contratos gubernamentales que pueden ser lucrativos, pero que uno tiene que cumplir unos requisitos. En los contratistas me gustaría hacer un poco más de trabajo. En la parte que son de alimentos, trato de ser pues como informativa y muchas personas escuchan el consejo, pero también está la otra parte de la cultura que queremos seguir trabajando en vender comidas sin seguir como los estatutos o las reglas locales, y a esas personas se les hace difícil crecer. Entonces,
porque pues no pueden ir a todos los eventos que van las otras personas o vender en todo esto. Pero esos son los aspectos, las industrias en las que más veo, servicios de jardinería, comida y construcción. Ok, oye Juliana, la siguiente pregunta que es bien importante y que muchos hispanos cuando llegan a este país, digamos, en diversas circunstancias, ¿no? Algunos de manera legal, otros no. Ujú. Y existe el mito de que, no tienes seguro social, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Por favor, explícanos. Tú, para crear una compañía, ¿ocupas seguro social? No. Usted es como, vamos a decir, como un loophole, un hueco en la legislación, porque tú no tienes permiso de trabajo, pero puedes crear tu propio trabajo. Puedes crear tu compañía LLC. Lo primero que debes sacar es tu ITIN. Eso es esencial para poder sacarle un número tributario a la compañía y pues de esa manera a quién le cobramos los impuestos. Pero más allá de eso, sí he escuchado mucho ese mito. He escuchado mucho que entre Y además se esparce. O sea, y entre tiene hispanos nos lo generaciones de repetimos. generaciones que, no, tú no puedes, porque no tienes. Y entre hispanos nos repetimos lo mismo, como que, pero es que tú no puedes. También es una invitación a que, digamos, nos animemos, nos empoderemos unos a otros. Y la otra, que cuando tienen una pareja americana y les está yendo bien, dicen, le está yendo bien porque Se casó. o porque todo lo tiene a nombre de su. Wow. Ese mito no me lo sabía. Ese es nuevo. He escuchado algunos que dicen, le está yendo bien porque a su señora le lleva todo eso, todo lo tiene a nombre Pues no, mira, que realmente es el trabajo. O sea, realmente en una compañía no tiene que ver aquí tu estatus social. no, en realidad son dos cosas completamente aparte y sí le digo mucho a las personas. Si usted tiene una empresa y usted genera su propio trabajo o así usted trabaja como independiente, usted pinta casas, usted hace techos, usted corta grama, no, es que como yo no tengo seguro social, entonces yo no reporto. Hace más formalizando su compañía y reportando porque usted demuestra que usted tiene la capacidad de proveer. Y pues eso lo digo, yo no soy abogada, mucho menos abogada de migración, pero sí tengo mucha experiencia, muchos años trabajando con personas con y sin seguro social, emprendiendo, muy exitosos. Personas que tienen contratos grandes, personas que tienen su restaurante, personas que han podido obtener créditos con su ITIN. No, fíjate, eso que me estás contando. Voy a tener otros invitados que ya tengo conversados, y que he ido invitando a personas que han empezado a tener éxito en el negocio que ellos han decidido emprender, desde gente de la construcción, restauranteros, y en fin. Y alguno de ellos, por ejemplo, me decía, dice, es que yo no sabía, dice, que agarré un contrato por varios millones de dólares para construir casas, dice, y él con el que trabajaba, dice, me llevó al banco y todo, dice, acabo de comprar un terreno a crédito, dice, solo con el contrato que tengo de trabajo. Sí, hay que construir, como todos los negocios, hay que construir un historial. Por ejemplo, las personas que apenas están comenzando, yo he tenido el placer de colaborar con una organización en Birmingham que se llama JICA, que también tiene un programa de préstamos que se llama Camino y le presta dinero a personas para emprender su negocio con seguro social o con ITIN. Entonces, de esa manera, la persona puede comenzar con un crédito independientemente de su estatus para que puedan formar una historia crediticia. Empiezan a crecer su negocio, el negocio empieza a tener su propio ingreso, su propio historial de bancario y se hace más fácil de esa manera escalar a un tipo de créditos más Y grandes. que tu compañía empieza a crecer más. Exacto. Que al final de cuentas es el sueño americano, es a lo que todos vinimos aquí a este país, que es superarnos día con día, ¿no? Exacto. Y pues yo puedo decir, es posible porque yo he visto a mis papás trabajar, empezaron con, como te decía, 3 trabajos de lunes a domingo y hoy en día pues
viven de la compañía. Igualmente, muchas personas que estaban alrededor de ellos, es que yo empecé con ellos cuando uno hacía websites con código y el primer website que tuvimos fue con código. Y empecé haciendo lo mismo para el señor que tenía un restaurante, para la otra señora que limpiaba carpetas y O sea, fuiste multiplicando. es el mismo esfuerzo, sí. Asimismo, lo hice para empresas acá en Estados Unidos. Después, cuando empecé la universidad, también lo hice con empresas en Colombia. También y empecé a hacer consultoría, que ni siquiera sabía que eso era un trabajo. Y aplicaciones para créditos. La gente me decía como que me llenas los documentos para este crédito y yo les llenaba los documentos para aplicar para un mortgage, para la empresa. Y de esa manera empecé a aprender todos los aspectos y los he visto triunfar. Y hoy en día veo que son dueños de su edificio, el edificio donde tienen el restaurante. Veo que son dueños de maquinaria que les ha ayudado a crecer. Entonces es cuestión de uno informarse, aprender cómo funciona el sistema y hacer las cosas bien, porque cuando tú reportas tu ingreso, pues sí, pagas. Y eso es la parte que no estamos acostumbrados, que no estamos acostumbrados. los latinos, honestamente, y no estamos acostumbrados a hacerlo, pero que aquí es una obligación, para empezar, ¿no? Y que Te evita problemas. también es una forma de regresarle a este país quien nos ha empezado a brindar lo que no nos dio nuestro país. Es una madre adoptiva, ¿verdad? Sí, ¿Tienes? sí, es una patria, es otra patria. Es una madre que nos dio de pronto lo que la que nos vio nacer no nos puedo brindar, pero como yo siempre le digo a las personas, usted hace más bien reportando porque usted puede acceder a una casa, usted puede acceder a un crédito para su negocio, para emprender o para crecer y no se limita. Cuando usted tiene, digamos, su ingreso debajo de la mesa, no reportado, pues yo cómo sé que cuánto le puedo prestar y por cuánto se puede responder. Incluso todas estas organizaciones que te prestan dinero con un ITIN, pues necesitan ver tus impuestos. Entonces, es importante considerar todo eso. Oye, y estas capacitaciones que estás dando ahí en la universidad, ¿cada cuánto las estás dando o cómo se pueden enterar la gente que nos está viendo? Porque seguramente los están viendo aquí en Alabama, pero también en Florida, en Georgia, tal vez en California, en otros estados. Y que también ellos pueden acercarse a su centro de desarrollo de negocios. El centro de desarrollo de negocios o la red tiene más de 1,000 centros en todo el país. Entonces, si estamos hablando de Georgia, Florida, Tennessee, hay otros asesores que hablan español y que tienen programación. Si ellos entran al website de su estado, del SBDC de su estado, van a encontrar las diferentes capacitaciones que tienen acá en Alabama. Pues yo soy en este momento la única asesora que habla español. Pero afortunados que somos en el área, sí, la verdad. y yo manejo, también tengo una asesora de mercadeo que habla español. Hemos estado tratando de unir pues como esfuerzos también en la medida que vemos que las personas toman ventaja de este recurso, pero pueden seguirnos en nuestro Facebook. Ahí yo anuncio cada vez que tenemos eventos en español, también en nuestra página del estado donde están publicados todos los eventos. Menciónanos aquí, te lo voy a poner. Ok, en Facebook estamos como Small Business Development Center at Troy University. Y igualmente nuestro website es www.asbdc.org. Entonces ahí nos pueden encontrar. Ahí está el calendario de eventos. Generalmente cuando yo tengo una sesión de eventos como el día del SBDC, el marzo 20, hicimos 7 eventos en el día. Fueron 7 seminarios. Yo me tocó estar en uno contigo. Ah, sí. Hicimos 7 eventos ese día. Hicimos uno en persona en Ozark. Hicimos 6 online, de los cuales 2 eran en español. Entonces, yo siempre trato de poner en nuestra programación eventos en español. El del contador fue supremamente útil porque las personas nos preguntan muchísimo qué le llevo al contador y qué cosas puedo descontarme de los impuestos. Es súper importante entender. Además, yo te voy a decir una cosa. Yo tomé ese taller, o sea, ese curso. Yo lo tomé y me hubiera encantado haberlo tomado hace años atrás, porque lo explicaron de una forma tan básica y tan fácil de entender que yo dije, ¿por qué no me enteré antes? ¿Por qué?
O me hubiera gustado que se hubiera hecho antes, ¿no? Y ahora ya estoy teniendo personas muy jóvenes en uno de mis bootcamps o eventos. Ya he tenido jóvenes hispanos emprendedores de 15, 16, 17 años que sí quieren aprender desde temprano toda esa información. Oye, ¿has visto un cambio? O sea, ¿tú has visto un cambio ya en los negocios que has empezado a emprender? ¿Qué te han dicho las personas? Tengo muchas personas que empezaron desde cero con nosotros, socio, y dicen que la mentoría, tener una asesoría hace una diferencia porque comenzaron pidiéndole ayuda a, como te decía, una oficina que está aquí. De entrada es gratis, Sí, que son pocas cosas que encontramos gratis en este país, hay que decirlo. Y yo por lo menos solo te he tenido conocimiento de dos. Una es las clases de inglés ajá, y la otra es precisamente el Centro de Desarrollo de Negocios. Y yo siempre le digo a las personas, tomen ventaja de esos recursos. Hace diferencia tener una mentoría. Si nosotros no, por ejemplo, yo le digo a las personas, yo no puedo llevarte tu contabilidad, o sea, ni mi oficina va a llevar la contabilidad, pero nosotros le podemos enseñar qué hace un contador por usted, qué preguntas usted le debe hacer. Y si usted necesita ayuda escogiendo un sistema de contabilidad o empezando como a hacer la configuración inicial, mi asistente, ella es una de las advisors o las asesoras en QuickBooks. Ella generalmente lo ayuda como a tener ese comienzo inicial para que empiecen con el pie derecho. Entonces tratamos de crear ese tipo de espacios. También tenemos la asesora de mercadeo que habla español para que sean visibles en Google, para que tengan una buena identidad de marca, para que nos hagamos conscientes de la importancia de que nos vean profesionales, como una empresa seria y legítima. Y ese es como el tipo de apoyo que nosotros les damos. De igualmente, siempre tienen acceso a mí y de hecho no, y ahora si no estás en Google o en redes sociales, no no existe. existe. Exacto. Y yo les hago bastante énfasis en eso. Hay gente que piensa que solo creando la página y ya con eso, y no es... El Toda una tarea. contenido. Y imagínate, también hemos tenido familias enteras que, por ejemplo, mamá viene y se registra conmigo, yo le enseño estas cosas y son los hijos que trabajan con mi asesora de mercadeo y hablan de la creación de contenido, de la marca y en realidad para eso estamos. Nosotros sabemos que lo que es el emprendimiento en la cultura hispana es algo muy familiar y nosotros trabajamos con la familia. Oye, Juliana, ahorita que estás diciendo eso, porque muchas de las empresas latinas cuando comienzan sobre todo son familiares, Exacto. desde el primo, el amigo, Los hijos, los hijos, principalmente los hijos son, la los hijos, esposa, el esposo. sí, los hijos son de cajón y van creciendo, ¿no? Las empresas van creciendo junto con los hijos. ¿Cuáles son los principales desafíos que se están enfrentando ahorita las empresas? Como dice mi hijo de 11 años, mamá es terapista de negocios. Mi mamá es terapista de negocios. Y muchas veces son esas dinámicas familiares las que hacen un poquito complicado el crecimiento de estas empresas. A ver, explícanos por qué. Porque, por ejemplo, yo siempre soy muy enfática, cree una descripción de trabajo, me dice, no, es que mire, yo tengo a mi sobrino trabajando, me llega tarde, no se pone el uniforme, mi hermano, mi hermana, no me cumple con las expectativas, es muy bueno en este aspecto, pero me descuida esto, y yo siempre le digo, creemos la descripción del trabajo, como cuando usted aplica por un trabajo en cualquier otra empresa, le dan su job description, le dan sus obligaciones, las expectativas, lo que es el desempeño, cómo lo van a evaluar, y pues si usted no cumple esas expectativas, lo despiden, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo, de igual manera, usted ama mucho a sus hijos, pero si usted los está entrenando para que sean buenos profesionales o usted quiere darle la oportunidad a su hermano, a su sobrino, a su familiar, cree en la descripción del trabajo, se llega a las 8 de la mañana, se espera ponerse el uniforme, estas son las cosas que usted debe hacer, porque es algo bueno que tratamos a todo el mundo como familia, pero a veces se convierte en algo súper complicado porque pues una empresa tiene que correr como un trabajo y hay que tener un respeto por ese trabajo. Es parte de lo cultural que decías hace rato,
porque estamos, como mi tío es el dueño de la empresa, como mi hermano, mi papá, ¿qué me va a decir? Hasta el amigo, a veces. Nosotros tuvimos un empleado, perdón, mami, pero nosotros tuvimos un empleado que al principio mi mamá tenía la oficina de la empresa en la casa. Entonces, él pues no tenía vehículo y lo dejaba un familiar en la casa, que era donde empezaba pues como la ruta del día. Y él empezaba con mis papás porque él no tenía vehículo, entonces él empezaba. Y cuando mi hermano y yo íbamos saliendo él para su trabajo, yo para la universidad, él estaba desayunando ahí pues como otro miembro de la familia y ya él llegaba y pedía desayuno, como que, ay, ¿qué estás haciendo de desayuno hoy? Y mi hermano y yo, y eso se empezó, claro, se trata como familia, pero ya después eso se empieza a convertir en un problema porque los permisos, los problemas personales, no, es que él no vino a trabajar porque es que está peleando con la novia y entonces todo eso, Deprimido. hay cosas que uno dice, debe haber una línea laboral y personal y esa línea se empieza a borrar. Entonces ya, ay, es que no, me va a empezar porque está muy deprimido, no vino a trabajar y dejó botado el trabajo. Pero sí, sí. Pero si tú estuvieras en una factoría, te echan, Sí. o te dan una sanción. Entonces ahí es donde Estamos grabando y está lloviendo. Y ahorita todo el trueno. Wow, ¿Qué tal? ¿Cómo lo escuchaste? wow, primera fila. Pero sí, ese es uno de los retos. Como te digo, es algo muy bonito porque somos familia y a través del La emprendimiento playera y la camiseta en el sentido de que le echan adelante. Pues, nos ayudamos, Sí. nos ayudamos. Es un sueño familiar, nos permitimos crecer. Yo ayudo a mi sobrino, a mis hermanos. Es algo bonito, pero también hay que aprenderlo a manejar y ponerle líneas. Líneas son límites en los con tu familia. Fue un poco complicado. Mi hermano y yo hasta que un día dijimos como que no. O sea, ya tiene que haber un respeto por primero el ambiente familiar y segundo porque pues hay veces que uno no necesita saber tanto de la vida personal porque entonces se involucra mucho. Y ha sido una lección que a mi mamá le ha costado porque ella siempre adopta a todos los empleados. Pues son como de la familia, ¿no? Ella siempre los adopta y es algo muy bonito porque ella siempre los ayuda. Siempre me está llamando a preguntarme, mira, ¿y esa persona cómo puede homologar créditos? ¿Esa persona dónde puede conseguir esto? Yo tengo un título parcial de trabajadora social de la compañía de mi mamá, yo creo. Siempre, Aprovecha siempre estamos ahí como tratando de ayudar y conectar a las personas. Pero por otro lado, eso también se convierte en un peso emocional porque yo le digo a mi mamá que ella carga con los dilemas personales de todos ella es la mamá universal. En realidad ya está en Pensilvania, hemos tenido equipos hasta de 14 personas. Si es cansado, estaba escuchando. Te digo. Y incluso cuando son equipos más pequeños, las personas sienten que tienen una confianza, pero a veces también tenemos que cuidar la confianza. O sea, si el jefe me da una confianza, pues la aprovecho. Mire, estoy pasando por esta situación, pero como te digo, a veces esa línea se vuelve borrosa y ella siendo la mamá universal sufre por todos. Entonces yo le digo, el negocio te da bastante estrés, ya tienes hijos que te dan bastante estrés. Ay, hombre, no compres estrés. Sí, los hijos adoptivos. Entonces, como te digo, eso es bonito, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con esas líneas personales. Oye, ¿y te ha tocado ahora, no sé si es en la Universidad de Togo, fue la primera vez donde empezaste ya en la academia con... Es mi primera, sí, es como la primera vez que trabajé para la academia, pero antes de eso he sido consultora privada y eso fue lo que me llevó a trabajar para la academia. Cuando yo tenía ejerciéndolo o ya no? tengo un par de clientes que no me dejan irme y mi esposo también es dueño de negocio y yo soy la consultora privada. Pero sí, eso Primera mano. sí, eso fue lo que me dio, digamos, esta oportunidad, pero siempre tuve mi firma. Hice mi práctica al principio como freelancer, lo hacía más como independiente mientras estuve en la universidad.
Y ya cuando nació mi primer hijo, formalicé mi compañía y porque dije, no, o sea, lo voy a formalizar y esto es mi compañía. Y empecé a ¿En qué tener momento tú crees o en qué momento te das tu cuenta de que tienes que formalizar? con mi hijo, porque ya yo me quedé, digamos, un año trabajando desde casa y me llamaban, tenía invitaciones a aplicar por contratos y este es el momento perfecto porque estoy enfocada en eso, como en volver a organizar cómo va a ser mi vida de ahora en adelante. Me estaba acabando de graduar de la universidad, entonces dije, voy a, voy a organizar mi compañía, ahora sí ya no lo voy a hacer como freelancer aquí, allá. O sea, tenías que 20. Sí, 21 años. Entonces yo dije, no, voy a empezar a organizar mi compañía, la voy a registrar y, y voy a empezar a hacer contratos. Y ahí empecé mi primer contrato con una organización sin ánimo de lucro que le daba asesoría o asistencia técnica, es como lo llaman, a personas, minorías que querían comenzar su compañía. Y ahí empecé, mira, un contrato me refirió a otro, después la ciudad me contrató para hacer un entrenamiento a pequeños contratistas ellos estaban haciendo un programa de rehabilitación de casas condenadas y necesitaban contratistas, no habían muchos contratistas y querían que las personas formalizaran sus compañías, entonces yo empecé a hacer eso, después empecé a trabajar con los SBDC como contratista y empecé, un contrato me llevó a otro, tenía mis clientes privados y ya durante COVID empecé a trabajar para muchas instituciones sin ánimo de lucro, programas nacionales que proveen el mismo servicio en diferentes estados y de uno a otro yo ni siquiera, o sea, Alabama era de esos estados que yo nunca ni miraba como en el mapa y me empezaron a hacer, pues, hicieron varias ofertas durante COVID, Texas, Oklahoma, casi me voy a vivir a Oklahoma, Sí. casi. Y ya estuvo Troy y me dijeron, no, mira, es que nosotros vamos en serio, o sea, el proceso, nosotros queremos que vengas, visites Troy, me agendaron el vuelo, llegas a Montgomery, queremos que conozcas y mire si nos acoplamos, te acoplas y para que de una vez comiences. A mí me llamaron diciembre 14 estaba acá y para enero 1 me mudé a Alabama. Entonces fue, Una Navidad complicada, empacando. no, no, bueno, yo dije, cuando yo me propongo hacer algo, va a funcionar o va a funcionar. En ese momento tenía un sedán, mi Audi, metí lo que cabía ahí. 1 de diciembre, mi esposo y yo, Y además me dices que te gusta manejar. sí, sí, me encantan los carros. A mi esposo le gustan las motos, a mí me gustan los carros. Y bueno, llegamos manejando desde Pensilvania hasta Troy, enero 1. Y comenzamos en un Airbnb porque, pues imagínate, Sí. nos metimos a un Airbnb, ahí vivimos como un mes mientras conseguíamos una casa y pues aquí comenzamos desde cero en Alabama. Acoplado. Yo puedo decir que a mí me han recibido muy bien, o sea, desde el primer día. La señora que me rentó el Airbnb, yo la llamé y le dije, hola, ¿cómo está? Mire, yo tengo una oferta laboral de Troy, pues obviamente no voy a conseguir apartamento en este tiempo tan corto. Me dijo, no, tranquila, mándeme por PayPal $300, el resto me los da aquí y se muda. Yo soy de ciudad, o sea, yo dije, esa señora, si será real. Y Será staff. muy amable la señora, me abrió las puertas de su Sí, apartamento. somos un poco más desconfiados y yo me inclino de ciudad porque viví mucho en Ciudad de México y te vuelves un poquito así. Ajá, la ciudad es desconfiado. Cuando llegamos a Publix de Emiliano me decía, mami, la gente te sonríe. Y yo, sí, te sonríen y te dicen que hola. Pero siempre fuimos, A diferencia del americano en otros estados. sí, no, en el norte a ti te sonríen y tú como que, este es raro. Pero la gente acá es súper amable. La universidad también se encargó de abrirme muchas puertas a muchos círculos. Puedo decir que fui muy afortunada porque desde que me metí también al club de Rotarios, extremadamente acogedores, y he podido desarrollar como muchas conexiones, amistades, personas que han sido bastante valiosas para lo que es la labor que he desarrollado acá. Y
puedo decirte, mi esposo ama Alabama, mi hijo ama Alabama y nos hemos acoplado muy bien. Yo creo que ya se me haría difícil vivir en otro lugar. Dime qué tal. Porque Pensilvania es frío. Sí, pero mira, Emiliano, ya yo creo que eso toma como 2 generaciones para que uno ya como que le guste la nieve, porque a mí no, a Emiliano sí le gusta, pero a mí no. Entonces yo estoy súper bien acá, me encanta. Lo único que no es que no me acostumbro a los tornados. Eso sí es algo que aún... Y apenas hace un par de días por ahí estaba. Las Eso es algo alertas y en que la yo noche, digo, sí. ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Pero Pero mira, yo que vengo de Ciudad de México, no sé a ti en Cali, pero yo vengo de una zona sísmica. en Medellín también temblaba mucho. Entonces, los temblores, los tornados, pues como no me ha tocado algún tornado, digamos, cerca, digo, ok, todo bien, pero en México, imagina Ciudad de México, los terremotos, no, Sí, en Medellín también habían terremotos, hubo una época en la que temblaba muchísimo, pero y como yo les digo acá, la nieve, la gente le tiene miedo a la nieve. Yo manejaba en mi primer carro, en mi Nissan Sentra, manejaba tranquila en la nieve no te mata, pues si eres cuidadoso, no, pero un tornado, no, ese es el que me da un poquito de susto, pero de resto, Alabama ha sido muy acogedor, me encanta el clima, me encanta el calor, eh, puedo decir, muy cómoda. yo soy más del calor, yo soy un poco más del calor. Yo le decía a mi ex jefe, José Luis Arévalo, a quien le mando saludo, en Televisa le decía, él era en ese tiempo director de corresponsales internacional Ah, y entonces yo cubría las actividades del presidente Peña Nieto y de broma yo siempre le decía a mi jefe, José Luis, estoy listo para cuando decides un corresponsal en la Casa Blanca. aquí estoy yo, Hasta que fui a Washington y me tocó una nevada y ahí ya no era chiste, y entonces dije, uno no sabe lo que está diciendo. no es chiste. Dios mío. No, y mis 2 hijos han nacido en tormentas. Emiliano nació en una tormenta de nieve. El día que Emiliano nació, al otro día, por la ventana del hospital, era nieve y eran montañas de nieve que les estaban moviendo incluso con maquinaria. Y mi hijo Valentino nació en esta tormenta que hubo en abril 10. No le he dicho a la gente. Ok. De que tú digas, pero Juliana se está estrenando como mamá de nuevo. Sí, Tiene días. sí. Y es por eso que le agradezco además que nos acompañe el día de hoy, porque ella debería estar con sus hijos, cuidándolo, apapachándolo ahorita. Tiene un Pues mes, está- Valentino. Tiene un mes y llegó a este mundo como su hermano, en una tormenta. Tormenta, pues algo en común tienen. Sí, Algo en común tienen. Oye, y regresando un poquito acá a esta parte de ahora sí que de los negocios. los negocios, sí. ¿Qué consejos o recomendaciones tú les darías a estos emprendedores latinos que están por iniciar un negocio o que ya tienen un negocio y que no lo han formalizado? Mira, formalizar su negocio. Cuando la gente dice, yo tengo un negocio, pero no lo he registrado, pero no es formal, no tienes un negocio. Tienes un hobby, tienes un pasatiempo, tienes algo que te gusta hacer, tienes una entrada extra de dinero. Recuerda que estamos en la época de la tecnología, el AI y todo esto. En la medida que la tecnología avanza más nos rastrean. Entonces, estos pagos por Venmo, por PayPal, por Zelle, de un día te van a pasar la factura. Maybe este año no, porque ya les dieron como un poquito más de tiempo a los bancos para que se actualicen en este tipo de reporte que van a tener que hacer. Pero, Eso está en el ajá, entonces formalícese para que usted no comience su negocio con una experiencia negativa, porque muchas personas me dicen, no, es que emprender acá es muy difícil, en este país hay muchas reglas, mire, me llegó esta carta, y empiezan con una mala experiencia. Entonces, para que usted no comience con una mala experiencia, infórmese, registre su negocio de manera legal, entienda cuáles son sus obligaciones y hágalo bien. Porque, por ejemplo, muchas personas me dicen, no, es que para pagar impuesto de venta o sales tax, y yo le digo, pero es que el impuesto de venta no lo paga usted, lo paga el cliente. Si su paquete de galletas vale $10 y usted cobra 11, ese dólar usted lo pone a un ladito y paga el impuesto de venta. Y si este mes no vendió nada, pues declara en cero y no paga nada, pero hágalo
o sea, como dice la norma. Entonces, es muy importante, como te digo, informarse, tratar de operar debajo del radar, porque es que eventualmente con esta tecnología te van a coger. Tarde o temprano, ahora además con la inteligencia artificial se está haciendo más fácil Sí. todos esos procesos. ¿Tú crees? O sea, el dinero al final es un círculo. Entonces van a empezar a rastrear, ok, el dinero que fue al banco salió de acá, pero entonces entró acá y ya van a empezar a procesar información mucho más rápido. Entonces van a comparar este dinero dónde fue y te va a empezar a llegar una carta. Mira, a ti tal contratista te pagó $600. ¿O por qué te están entrando pagos de $20 a tu Venmo cada tanto? ¿Tú qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde está tu actividad? No, yo conozco algunos, bueno, tengo algunos amigos que comenzaron su negocio, me cuentan, antes de que los conociera, por ejemplo, en la construcción de techos, ¿no? Y de momento les llegó Su casa. y acabaron cerrando la compañía y empezaron pues a trabajar para alguien más. Y pasaron años para volverse a animar a comenzar. Porque empezaron en una mala experiencia. Y dicen, es que emprender en este país es muy difícil. Porque como te decía, mira, por lo menos en Colombia, para tú empezar a hacer algo, tú solo empiezas a hacerlo. Vender arepas, hacer cabello, hacer uñas. Tú haces lo que tengas que hacer y ya, pues tú empiezas. Ahora, se ha convertido un poco más estricto en lo que es la declaración de tu ingreso, porque todo lo que toca tu cuenta de banco, ya el gobierno pues lo está mirando. Pero acá yo le digo a las personas, es más rápido que se den cuenta que estás haciendo una actividad, tienes permisos. Pero es que los permisos de la comida son muy difíciles. Pero piensa en la responsabilidad que tú tienes donde intoxiques a alguien. Porque me ha tocado ver personas que me dicen, no, mira, le compré a tal persona y me enfermé. Y si yo quisiera le pongo una demanda por el bill médico. Y yo digo, wow, Vivo en el país de las demandas. wow, son responsabilidades. Tu producto, tu servicio tiene una responsabilidad con la persona que te compra. Entonces, para que no empecemos en una mala experiencia, hagámoslo como la ley dice, informémonos y pues si la información está ahí gratis, ¿por qué no hacerlo? Y comenzar bien, ¿no? Al final de cuentas, si ya van a echar raíces en este país, ¿no? Si estás cumpliendo tus sueños, porque al final de cuentas, emprender un negocio es un sueño para es que llegamos a este país, pues hay que hacer las cosas bien. Para que compren una casa, porque mira, Es el sueño de todos, ¿no? claro, Fíjate, voy a tener a Lili en el siguiente programa, Lili Mendoza, que nos va a venir a explicar precisamente cómo adquirir una casa si son hispanos, si no tienes seguro social, cómo prepararte, pues. pero tienes que tener ingreso, porque si tú le dices a cualquier banco, pues yo sí trabajo, pero no lo reporto, es como si no trabajaras. Entonces, si usted tiene un negocio vendiendo, prestando un servicio, cualquier cosa, lo más importante, regístrelo y que sea su fuente de ingreso para que después usted pueda financiar un vehículo, para que pueda financiar una casa, yo conozco muchas personas que tienen una empresa con un IT number y tienen propiedades de inversión, no solamente su casa donde viven, sino propiedades de inversión, pero registran un ingreso y el banco dice, pues siempre y cuando usted me pague el interés, yo estoy feliz de prestarle, pero tiene que tener un historial de ingreso. Oye, ¿y cuál ha sido para ti la mayor satisfacción que te ha tocado ahorita aquí en Alabama? De tal vez haber comenzado con esa persona que veías ahí sentadito, que a lo mejor ni hablaba y que ahora dices, mira, le está yendo bastante bien. Sí, mira, una de las cosas que a mí me hace feliz es, nosotros desde mi oficina cubrimos 10 condados. Y cuando yo salgo con mi esposo y mis hijos y solo ver que hay negocios que les está yendo bien, que nosotros ayudamos a comenzar o que ayudamos a crecer o que les ayudamos a hacer un préstamo para ese vehículo que necesitaban y uno ver que les está yendo bien es súper satisfactorio. He tenido personas que me dicen, no, mire, fue a una oficina de un contable y me dijo que yo sin seguro social no podía comenzar mi empresa y les está yendo súper bien. He tenido personas que me dicen, me voy a animar a competir en más que todo jóvenes. He tenido jóvenes que me dicen, me voy a animar a competir en este concurso de fondos a nivel estatal porque usted me animó a hacerlo.
porque usted me dio la información para hacerlo. Y son emprendedores en este momento súper exitosos. Entonces me llena muchísimo ver el éxito de ellos. Juliana, no te quiero quitar más tiempo porque yo sé que la charla está bien sabrosa, Estamos acá pero, entretenidos. pero hay un bebé que te debe estar esperando. Quisiera que cerraras con algún mensaje para los hispanos precisamente que nos están viendo, para los que quieren emprender un negocio, para aquellos que ya tienen un negocio y que a lo mejor no lo han formalizado y que se quieran acercar a ti, ¿no? En este caso, a que los guíes, ¿no? Mira, le puedo decir, primero, le agradezco mucho a las personas que han confiado en mí, porque yo entiendo que muchas veces el emprender, como te decía, tiene mucho contexto familiar y personal para contarme de su situación y para confiar en mí. Entonces, les agradezco muchísimo a las personas que ya han confiado en mí y también a las personas que de pronto nunca han hablado o nunca se han acercado a este tipo de programas. Entiendo el miedo porque una universidad suena como algo muy grande, como algo muy intimidante. Sobre todo para muchos de los hispanos que a lo mejor no tuvieron oportunidad de acercarse, pues a lo mejor a la primaria, ¿no? Exacto, y es como, debe ser algo muy difícil, debe ser algo... Entonces, entiendo esa parte, pero los invito a que den el miedo, la pena. En mi oficina no hay juicio, o sea, yo no voy a juzgar a nadie por si llegó, si no llegó, cómo es su estatus. A mí, en realidad, mi labor es ayudar a que las personas cumplan su sueño de emprender. Y para eso es que yo estoy, para hacer una guía. Entonces, en mí no va a encontrar un juicio personal en el que, de acuerdo a mi criterio, yo pienso si usted hizo bien o si usted hizo mal. Yo estoy para guiarlo, sin ningún tipo de criterio personal o sin ningún juicio. Y yo creo que las personas que han trabajado conmigo, hispanos sin seguro social, son testimonio de eso, de que mi servicio y lo que nosotros queremos ayudar o el impacto que queremos tener va de igual manera para todo el mundo, para toda la persona que quiera emprender y no necesita un nivel de educación o un nivel de conocimiento específico. Si usted hace tortillas y quiere montar una tortillería, si usted limpia, si usted quiere empezar un daycare, si usted quiere comenzar vender arepas, pan de bonos, un negocio de cuidar niños, lo que sea, fotografía, lo que sea, puede comenzar buscando asesoría con nosotros. Y les puedo decir que hay muchas personas talentosas que tienen miedo de emprender, pero les puedo decir que si lo hacen de manera legal y legítima y registrando su negocio, tienen muchos más chances de poder crecer y de poder hacer esa actividad su fuente de ingreso principal para que puedan lograr su sueño americano, ya sea viajar, ya sea comprar una casa, ya sea tener una estabilidad económica y financiera. Lo pueden lograr haciendo las cosas bien y entendiendo el sistema. Es algo que es totalmente posible. Y además, fíjate que yo algo que veo, por ejemplo, en los americanos que emprenden sus negocios, no todos, pero sí la gran mayoría, ellos son muy metódicos y muy disciplinados con el manejo del dinero. A diferencia de nosotros, me incluyo, ¿no? Que a lo mejor no estamos, no tenemos, pues no pasamos por todo ese proceso. De una formación financiera. Sí. Sí, son mentalidades un poquito diferentes, pero yo pienso que, como te decía, si nos instruimos en entender que la cultura del ahorro es muy importante, la cultura de tener un down payment para comprar una casa, una cuota inicial, ganche, como dicen. ¿En español? Sí. ¿Cómo dicen en Colombia? Cuota inicial. Cuota inicial. Sí, es el enganche. Okay. Escucha. En México dicen enganches. Entonces, para uno poder llegar a esas metas, digamos, uno tiene que ser organizado financieramente, hablar de presupuestos. Mira, cuando yo voy incluso me invitan a hablar con jóvenes que están en high school, en 11, en 12, cuando hacemos los summer camps, cuando me involucro con jóvenes, hablar de presupuesto es algo súper importante. Y a veces me dicen, le enseñé a hacer el presupuesto a mis papás. Les enseñé a hacer presupuestos a futuro a mis papás.
porque obviamente cuando nos pasa lo mismo que a los muchachos cuando están jóvenes, el primer trabajo se quieren comprar un Mustang. Y apenas empezamos a hablar del seguro, el carro, la gasolina, el mantenimiento, como que voy a trabajar para el carro. Lo mismo hago con mis emprendedores en general cuando hablamos de emprender. Vamos a hacer el presupuesto y cuánto se puede pagar, cuántos son sus gastos mensuales y cómo vamos a llegar hasta allá, porque en la vida hay que tener un plan con números, porque pues de sueños no vivimos. Los sueños son mucha motivación, pero necesitan números. Y incluir esos números en nuestros planes y en nuestro estilo de vida es bastante importante. Bueno, pues yo te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado, que nos has compartido. Yo además quería que este fuera el espacio, que además está abierto para cualquier persona que quiera venir a contarnos pues su historia. Ujú. Y que el día de hoy pues nos has dejado ya algunas cosas, algunos tips, algunas cosas claras, pero no sé si hay algo que a mí se me haya pasado que tú quieras contar. Es decir, César, me gusta. A ver, yo creo que las cosas más importantes que me gustaría que salieran de este podcast es, uno, legalice su compañía, busque información. Yo creo que lo hemos repetido bastante. Trabaje en el marketing de su compañía, que el marketing no es solamente tener un logo, sino que habla es un activo más de su empresa. Así es como yo siempre se lo digo. Cuando usted construye una empresa toda su vida de un trabajo bastante físico, como por ejemplo mis papás, pero el día que usted se va a retirar, la quiere vender, pero usted tiene un montón de información en libretas, en el computador, en un montón de lugares Que no sabes el valor. que no sabe el valor real. Entonces, trabajar con esa mentalidad de que esto no es solamente un trabajo, yo creé mi trabajo, sino que creé una empresa. El mercadeo es una parte, es un activo de esa empresa. Las descripciones de trabajo, el portafolio de clientes. Entonces, estructúrela para que el día que usted se vaya a retirar pueda venderla, porque usted no puede vender como un archivo en un logo o una página de Facebook. Usted tiene que tener un paquete completo. Trabaje para que usted no esté creando su trabajo, sino una empresa que usted pueda vender y que pueda hacer su retiro. Y eso tiene muchos componentes. Eso tiene el componente como del mercadeo, de las finanzas, de recursos humanos, de la contabilidad, tener todo en orden para que se pueda convertir en un negocio que sea posible vender. Y que no solo sea heredar, porque Exacto. somos mucho de heredar. ¿Y qué pasa si sus hijos no están interesados en heredar? Hasta ahí llegó y usted perdió todo ese tiempo porque nadie más sabe el valor de él. Es una problemática que veo muy frecuente. Ya mi papá se va a retirar, no tengo interés en tomar el negocio, lo quisiera vender, pero pues ¿en cuánto? ¿Y a quién? ¿Y cómo? Entonces organice un negocio que pueda hacer su retiro, que esté estructurado y formado para eso. Y porque se puede lograr. Entonces trabaje en pro a eso. Juliana, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá te hayas divertido un poco Sí, bastante. y pues agradecerte este valioso espacio y sobre todo la información que nos compartes, que sé que va a ser de utilidad para muchos de los que nos están viendo, que quieren, yo sé, emprender diversos negocios, ¿no? Pues espero que haya sido de utilidad y si hay algún tema que no clarificamos, pueden contactar mi oficina, me pueden mandar un correo electrónico. Por Facebook a veces no soy la mejor respondiendo. Escribir si tienen alguna pregunta en los comentarios y a lo mejor ahí podríamos entrar y responder. Exacto, en los comentarios. En el Facebook del SBDC, en mi Facebook personal soy súper descuidada, pero en mi correo electrónico, el Facebook de la oficina del SBDC, los números de teléfono, a veces las personas le da pena preguntar, entonces siéntase libre, no hay ninguna pregunta que sea como considerada irrelevante. Me puede escribir de manera privada a mi correo electrónico. No sé si lo quieras poner así. Claro, aquí lo dejamos ahorita aquí en el cintillo para que le hagan screen capture. Ajá, me pueden escribir jbolivar@troy.edu y ahí estoy contenta de responder preguntas. Pues ahí lo tienen y pues ojalá sea el primero de... Vamos a tener aquí en otra ocasión, a lo mejor algún día que quieras invitar
hacer alguna invitación para los ¿Emprendedores? Algún taller o algo que estés pensando, siéntete con el espacio. Claro que sí, te agradecería muchísimo porque de pronto esa es la parte que necesitamos profundizar, que nuestra comunidad se expanda y que la información de lo que está disponible le llegue a todas las personas, porque sé que no le llega a todas las personas. Sí, entonces pues muchísimas gracias Gracias a ti. y pues nos vemos. Julio Villaseñor, como siempre usted sabe, él sigue al presidente. Julio, buen día. Bueno, mi compañero Julio Villaseñor nos tiene información importante. Reporte. Oye, Grecia, pues te agradezco mucho. Vamos a estar César Villaseñor allá en la Unión Americana. Bueno.